Jim Thorpe y el Rey David. El camino hacia la grandeza requiere de mucho esfuerzo. Hola, soy Lorena de León. Acompáñame a buscar de Dios a través del deporte. Esto es Deporte de lo Alto. Recordándote que aún es tiempo de buscar a Dios. Apóyanos suscribiéndote, dándole like al video si te gustó y compartiendo tus comentarios. Recuerda, tu mejor like es compartir este video. La vida de este descendiente de nativos americanos no fue fácil. Desde pequeño luchó contra la adversidad. A los 8 años tuvo que soportar la pérdida de su hermano gemelo y un año después la muerte de su madre. La pobreza lo acompañó gran parte de su vida. Fue una depresión tras otra, pues su padre también murió cuando recién empezaba la universidad. Jacobus Franciscus Thorpe era nieto del gran jefe Halcón Negro. Su nombre en Kikapu, Wang Tork Hawk, significa camino iluminado por una gran luz. Aunque era amerindio, tenía también sangre francesa e irlandesa. Era de gran complexión física, lo que le ayudó a ser un atleta completo. Famoso por la decatlón y heptatlón olímpica, también sobresalió en béisbol, fútbol americano, baloncesto, salto de longitud, natación, hockey sobre hielo, boxeo y lacrosse, lo cual para muchos lo convertía en el más versátil, más completo y el mejor atleta americano de la primera mitad del siglo XX. A principios de los 1900, los competidores olímpicos debían ser amateurs, o sea, no haber cobrado por ningún deporte. Jim Thorpe, de raíces humildes, participó en atletismo en los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Compitió en salto de longitud y de altura, en donde no alcanzó el podio. Sin embargo, fue en los deportes más completos del calendario olímpico, decatlón y pentatlón, en donde ganó de manera abrumadora, lo cual lo convirtió en el consentido del público. Su versatilidad llegó a arrasar en la competencia de decatlón, ya que con 8.413 puntos sacó su ventaja de más de 700 puntos al segundo lugar, y su récord duró más de 20 años. El hecho de haber sido inscrito en varias modalidades y lo mal elaborado del calendario hicieron que Jim tuviera testado su programa de competencias, aunque eso no le impidió también ganar el oro en el pentatlón, en donde ganaría 4 de las 5 competencias. En jabalina quedó en tercer lugar, lo cual lo catapultó directamente hacia el lugar más alto en el podio de pentatlón. Se puede decir que ambos eventos los ganó de forma sencilla. Como era costumbre en esa época, las medallas a las que se hizo acreedor se entregaban en la ceremonia de clausura por parte del rey Gustavo V de Suecia, quien le dijo al momento de darle sus 2 oros y un premio especial de la realeza sueca y rusa: Usted, señor, es el más grande atleta del mundo. A lo cual humildemente contestó: Gracias, rey Gustavo. Y hablando de reyes, mucho tiempo antes, David, hijo de Esaí, de la tribu de Judá, también fue conocido por su versatilidad y por haber sido el más grande rey de Israel, aunque también es conocido como matagigantes, cantante, compositor y músico como ningún otro, pastor sumamente valiente y escritor apasionado. Sin embargo, aunque muy joven fue ungido para ser el próximo rey de Israel, en lugar de Saúl, sus inicios no fueron fáciles. Su camino para hacerse cargo de la nación hebrea no fue color de rosa, pese a contar con una promesa del que nunca miente. Como parte de su entrenamiento para hacerse cargo de este difícil pueblo, Dios lo colocó al servicio del rey Saúl, en donde se convirtió en el cantante principal de Saúl, a quien lo atormentaba un maléfico ser que le tranquilizaba solo al cantar David. Luego de ofrecerle varios premios por haber matado al paladín de los filisteos, el gigante Goliat, su vida volvió a ser cuesta arriba. La envidia y los celos de Saúl provocaron que lo intentaran matar en un par de ocasiones, mientras David le servía fielmente. Los premios ofrecidos por Saúl, principalmente su esposa, no llegaron en el tiempo que se le habían dicho, y en el caso de la promesa de Dios llegaría, pero a su tiempo. En el interín incluso, siendo ungido y héroe nacional, le tocó huir de su tierra, por lo que antes de ser rey se convirtió en un fugitivo. Tuvo que irse a vivir a tierra enemiga, en Filistea, en donde tuvo que hacerse pasar como loco para evitar que lo mataran. Allí, aunque no lo sabía, Dios lo seguía entrenando y muchos desposeídos, parias, vagos, fugitivos y endeudados vieron algo en él y se le unieron. Logró hacer un ejército de personas que se volvieron en sus fieles seguidores. Parecía que el galardón prometido después de ser ungido por el profeta Samuel y el haber derrotado a Goliat el gigante de 3 metros no bastaban para hacerse cargo del reinado. Eso parecía.
Después de años de estar huyendo, en los cuales fue probado en muchas ocasiones, incluso teniendo la oportunidad de matar a su enemigo, David decidió mantenerse fiel y honrar a Dios, al no tocar al ungido de Jehová, Saúl. Empero, cuando la promesa del reinado parecía más lejos, según él, Saúl y su ejército se inmiscuyeron en una batalla a la que no debieron haber ido. Fueron derrotados, y el rey y el príncipe muertos. No obstante, el vástago de Isaí, dejando en evidencia que su interés más que de ser rey era tener una relación íntima con Jehová, después de enterarse de la muerte de Saúl y su fiel amigo el príncipe Jonathan, escribió endechas, poemas, dedicados a ellos, y estuvo muy triste durante mucho tiempo, pues aunque la intención primaria de su corazón no era ser monarca, sino honrar al Dios que lo estuvo protegiendo y entrenando todo el tiempo, Dios lo quería a cargo de su pueblo. Dave esperó confirmación del cielo para tomar la corona, y luego de mucho tiempo desde que fue ungido, la tribu de Judá, de donde era descendiente, lo nombra rey en Hebrón, en donde reinó por 7 años, y después de demostrar su integridad y carácter, el resto de tribus lo requirieron como rey de todo Israel, en donde reinó por 33 años, siendo catalogado en Hechos 13:22 como un hombre conforme al corazón de Dios, el mejor monarca de Israel, del cual descendería el Mesías que se convertiría en el Salvador, promesa que Dios le hizo. Jim Thorpe fue el mejor atleta de su época y en el Estocolmo de 1912, gracias a sus resultados, se hizo de un gran nombre. Incluso participó en un juego de exhibición de béisbol en esas Olimpiadas, ya que no era la primera vez que se ponía un guante y agarraba un bate, como se conocería más adelante. Fue recibido en su país como lo que era, un héroe, y fue homenajeado en un desfile de Broadway, pero la vida estaba por complicarse. Sin embargo, cuando Jim parecía el nuevo ungido de los deportistas estadounidenses, 13 meses después, gracias a un periódico local, se descubrió que había sido parte de un equipo de béisbol en categorías menores en su tiempo de universitario, en el cual recibió míseros pagos de $2 por partido. Cabe resaltar que el amarillismo periodístico no tomó en cuenta que las condiciones económicas de Thorpe no eran las mejores, y no era el único universitario que aprovechaba sus vacaciones para jugar los deportes que le gustaban, y a cambio recibían para sus agüitas. Sin embargo, ingenuamente Thorpe era el único que no usaba un alias para hacerlo. En época en que el amateurismo era extremo, y no se podía competir contra atletas profesionales y menos recibir premios, esos $2 por juego provocaron que se despojaran sus récords olímpicos y sus 2 medallas. De nada valió explicar las condiciones en que se desarrolló ese supuesto profesionalismo. Alegó ingenuidad, ignorancia y situación económica precaria. Asimismo, no haber sido el único, pero nada de eso sirvió. Hubo quienes levantaron la voz y le prometieron pelear para restablecer lo que parecía justo. Después de todo, el plazo para alegar profesionalismo era de 30 días, y el periódico amarillista lo dio a conocer más de un año después. Se podía ganar el caso, pero el tiempo pasó y las medallas nunca le regresaron en vida. Dicho en cristiano, toda ayuda a bien a los que Dios aman. Romanos 8:28. Y el secular, no hay mal que por bien no venga. Luego de ser declarado profesional por el COI, le empezaron a llegar ofertas de equipos profesionales de fútbol americano y béisbol, en donde fue incluso un yankee, y sus condiciones económicas mejoraron, incluso recibiendo piropos del mismo presidente y formando parte de algunas películas. La Gran Depresión, al final de su carrera deportiva, inversiones fallidas y el mal manejo en general de sus recursos lo obligaron a dedicarse a lo que caiga, pues estaba quebrado. Así que trabajó de albañil, cavando zanjas, de guardián o haciendo cualquier trabajo que le pudiera brindar ingresos. Trabajos dignos, cabe mencionar, pero nada que ver con su condición de héroe. Cuando le dio cáncer en los 50, fue atendido en el hospital como un acto de caridad. Solo quedaba su nombre y sus recuerdos. Murió de un infarto en 1953, dejando atrás muchos hijos y 3 esposas y las medallas olímpicas que tanto anhelaba, pero que nunca pudo ver en sus manos. Pero lo justo es lo justo,
Y aunque tuvieron que pasar 70 años para devolverle lo que por derecho era suyo, Juan Antonio Samaranch, presidente del COI en 1982, rectificó la injusticia que se había cometido y en homenaje póstumo le fueron devueltas sus medallas a sus hijos, pues él ya había muerto, y fueron restablecidos sus récords olímpicos. Y así como Thorpe fue mal administrador de sus recursos, David también cometió errores de faldas, de desobediencia y de la administración de su familia. Pero Dios es padre antes de ser juez y nunca olvida sus promesas. No importa cuánto tiempo pase, si Él dijo que iba a hacer algo, lo va a hacer. Y en caso de la línea de David, 14 generaciones después, uno de sus hijos, Jesucristo, vino como el ungido de Dios. Y en él la promesa recibida de que su reinado nunca tendrá fin, ya se está cumpliendo.